¿Qué les pasa a las estrellas una vez que empiezan a brillar? ¿Brillarán para siempre o se destruirán en algún momento? Y si se destruyen, ¿cómo es que esto sucede? ¿Y por qué debería ser importante para la astrobiología? Hola, soy Roberto Vázquez y este es el curso en línea de astrobiología AstroBioMock. En esta clase hablaremos acerca de las estrellas. ¿Qué es lo que hacen durante su existencia y cómo es que acaban sus días? Y también por qué esto resulta de gran importancia para la astrobiología. Empecemos. Bien, entonces, las estrellas, vamos a ver, ¿qué son las estrellas, no? Las estrellas tienen como ya vimos, ¿no? Ya vimos cómo se forman gas y polvo y producen reacciones termonucleares. Podemos observarlas y podemos medir sus parámetros principales, sus parámetros físicos, como la masa, el radio, la temperatura, la luminosidad, que es igual a la potencia, la densidad y la composición química. Hay otros parámetros que no son intrínsecos de las estrellas, pero que nos ayudan a definir o a estimar estos otros, que son la distancia a la estrella y la velocidad, compuesta por una velocidad radial, que sería lo del efecto Doppler, y una velocidad tangencial o movimiento propio, que sería el movimiento de la estrella en el cielo, ¿no? Estas son las ecuaciones de estructura estelar. Si alguien les pregunta qué es una estrella, esto es lo que ustedes deberían de imaginarse, ¿no? Esta primera son ecuaciones de conservación, al final de cuentas, ¿no? Esta se llama ecuación del equilibrio hidrostático. Es la que nos dice que la presión se está equilibrando con la fuerza gravitacional. ¿Sí? Entonces, la estrella es precisamente un sistema. El equilibrio hidrostático significa que la fuerza de compactación producida por la gravedad es equilibrada de manera perfecta por la presión del gas. La siguiente se llama la ecuación de conservación de la masa, que nos dice cómo se va estructurando la masa con respecto, vamos adentrándonos en la estrella. Esta es la conservación de la energía. Esta también le llamamos la conservación del ímpetu, ¿no? Esta es la conservación de la energía, que nos habla de la tasa de energía que está radiando la estrella, de qué cosas depende de la densidad, depende de la coeficiente de emisividad y del tamaño de la estrella. Y esta última ecuación de aquí le llamamos el gradiente de temperatura. Y esto lo que nos indica es que en el centro la temperatura es más caliente y conforme nos vamos alejando, la temperatura va disminuyendo, el gradiente es negativo. ¿Ok? Entonces, claro que también hay otras definiciones. Aquí está una del profesor Pumba, que dice: siempre creí que las estrellas eran enormes bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí, y creo que pues sí, más o menos, eso que dijo Pumba es esto que está aquí, ¿no? Más o menos. ¿Qué está sucediendo en el Sol? En el Sol, en el interior del Sol y las estrellas como el Sol, ocurre una reacción termonuclear que se conoce como fusión. Es decir, vamos a fusionar átomos. A esta en particular le llamamos la cadena protón-protón por lo siguiente. Los átomos de hidrógeno básicamente son protones. A esa temperatura son protones porque pues, ya está más ionizado que nada. Se ioniza a 10.000 grados y tenemos millones de grados, pues es protones básicamente. Pero es el hidrógeno, ¿no? Entonces, yo junto dos protones o dos átomos de hidrógeno, como quieran llamarle. Entonces, aquí se va a formar un positrón, ¿sí? Que decae rápidamente, se aniquila rápidamente en cuanto surge, y un neutrino. Y de estas dos cosas se forma un nuevo átomo que se llama deuterio, ¿no? Deuterio, que es el hidrógeno gordo. Es un hidrógeno que tiene un protón y un neutrón. ¿Ok? Entonces, si a este deuterio le llega otro hidrógeno, entonces la fusión me produce un helio 3, que es un helio flaco, es decir, un helio con un solo neutrón, pero se produce radiación. Este es un rayo gamma. Esta es la energía que está saliendo por fusión.
Ahora, si tengo un brazo similar a este, de este otro lado, y donde se produjo también otro, otro helio flaco, se funden ellos dos y me salen dos hidrógenos fuera y me queda esto un helio 4, que es el helio estable. ¿Ok? Entonces transformamos hidrógeno a helio. En la transformación se produce energía en forma de radiación electromagnética. Eso es lo que está sucediendo en el Sol. Bien, hay otra reacción que ocurre cuando la temperatura ya sobrepasa los 100 millones de grados. Esta reacción se llama triple alfa. El helio se fusiona para transformarse en carbono. Esa es la reacción triple alfa. ¿Sí? Agarró 3 núcleos de helio y el resultado es carbono. Entonces, así es como se fabrica el carbono. Hay más reacciones alfa, es decir, hay más reacciones con el helio. ¿Cuáles? La del carbono 12 con el helio 4 que me da oxígeno. La del oxígeno con el helio 4 que me da neón y la del neón con el helio 4 que me da magnesio. Y en todas estas se emite radiación. ¿Ok? Y como eso, hay muchas reacciones, ¿no? Tenemos el quemado del carbono que sucede cuando se agota el helio y estamos hablando de 7 por 10 a la 10 de temperatura y este puede proporcionarnos tanto magnesio como sodio, como neón, este es manganeso, uno esto debe estar mal, alguien está mal de los dos, y oxígeno, y más oxígeno, ¿no? El quemado de oxígeno nos da azufre, fósforo, silicio, otro azufre y magnesio. Y el quemado de silicio me da níquel y me da hierro. ¿Va? Y esto es, a los astrónomos les encanta pensar que esto es como una cebolla, ¿no? Aquí está una cebolla lista para la carnita asada, pero en donde tenemos los elementos más pesados en el interior y los más ligeros hacia afuera hasta llegar al hidrógeno. Es decir, en el núcleo se van a concentrar las reacciones termonucleares y ahí se van a fabricar los nuevos elementos. Y solo cuando ya tengamos muchos de esos elementos, muchos átomos de esos, entonces en el mero centro otra vez se va a formar uno nuevo. Y estos átomos que se habían formado se van a quedar como en una capita. Aquí, digamos, vemos qué es lo que estaría pasando en cada fase. Aquí está el Sol. Aquí está el Sol, el diagrama en la zona de secuencia principal, pero cuando el Sol empieza a evolucionar, que se empiece a aumentar la cantidad de helio en el interior, va a subir a la rama de las gigantes. Fíjense, aquí el dibujito me dice núcleo de gigante roja o subgigante, un helio inerte y el hidrógeno quemándose en la orilla. Es lo que les decía, si tengo el hidrógeno aquí y empiezo a hacer mucho helio, el helio todavía no tiene temperatura y presión para quemarse, entonces el hidrógeno se va a ir quemando en una capa. Y afuera de esa capa, pues hay hidrógeno sin quemarse, ¿no? Entonces, conforme vamos subiendo en la rama, empieza el quemado de helio. Entonces, aquí ya tenemos helio quemándose, hidrógeno, y luego debería haber helio neutro y luego hidrógeno quemándose en una cascaroncita afuera, ¿no? Entonces, esto es más o menos, esta es la zona que le llaman el brazo, la rama horizontal. Luego vuelve a subir lo que se llama la rama asintótica gigante, y ahora ya tenemos en esta zona un núcleo de carbón inerte, el helio quemándose en un cascaroncito, el hidrógeno sin quemarse y luego el hidrógeno perdón, el helio sin quemarse y luego el hidrógeno sin quemarse en un cascaroncito. ¿Ok? Entonces, en esta zona por aquí, las capas internas de la estrella comienzan a apretarse en el núcleo y las capas externas comienzan a expandirse. Por eso le llamamos estrella gigante, ¿no? No es que toda la estrella, todo el material de la estrella se haga grande, solo las capas externas se van haciendo grandes. Y eso nos va a producir la nebulosa planetaria, es decir, la liberación del gas. Aquí tenemos, esto no tiene audio, así que no hay problema con el audio, pero les voy a poner aquí una peliculita. ¿Qué le pasará al Sol cuando llegue a esas etapas? Aquí está la Tierra y como pueden ver ustedes, el Sol está creciendo, se va a convertir en una gigante roja y va convirtiéndose en roja. Pero ¿qué creen? Ya se comió por allá a Venus o a Mercurio, no sé a quién se comió.
y sigue y sigue y sigue, y posiblemente en esa etapa, pues también terminemos nosotros en la pancita del Sol, de la estrella gigante. Lo que sí seguro que nuestros satélites se van a descomponer. Aquí, una, dos, tres. Ya mi satélite ya se descompuso. ¡Shum! Ya se chicharró. Y ya nomás veo puro ruido estático, ¿no? Ya, está muerto. Voy a tener un núcleo de carbono. Aquí tengo mi núcleo de carbono oxígeno. Este diagrama está muy bonito porque da muchísima información. ¿Qué ocurre? Resulta que aquí afuerita del núcleo de carbono helio, donde está el cascarón de hidrógeno helio aquí quemándose, se dan procesos lentos de captura de electrón, de captura de protones. O sea, aquí hay cierta formación de elementos químicos. Ahora, aquí tenemos la envolvente convectiva, se están mezclando las cosas que están aquí sucediendo, ¿ok? Luego aquí tenemos en una zona más fría, ya de las partes más externas de la estrella gigante, se están formando moléculas. Aquí se forma el agua, se forma el CO2, el óxido de silicio, el famosísimo óxido de titanio, óxido de vanadio, ¿sí? De hecho, el fenómeno de pulsación estelar también tiene que ver para meterle energía mecánica al asunto. Aquí hay otras moléculas sencillas. Y en la parte todavía más externa, aquí ya se forman óxido de silicio, magnesio, y aquí es donde estarían formando ya los precursores de lo que serían el polvo, ¿no? Carbono amorfo, aquí sería la parte más externa de las estrellas rojas, ¿ok? Y aquí ya estamos afuera, ya estamos aquí en el medio interestelar, aquí está el medio interestelar con el viento estelar, y aquí estamos hablando de la detección de los másteres de agua excitados por las estrellas jóvenes, másteres de OH, en fin, y aquí tenemos otras moléculas. Pero vean qué interesante cómo tenemos un lugar muy caliente con los elementos más enriquecidos, luego tenemos mezclas de elementos y esos elementos pesados llevados al exterior o a las capas más externas de la estrella son los que van a reaccionar químicamente. Es decir, la química no se puede dar adentro, en el núcleo que está muy caliente, pero si la convección saca esos átomos de carbono, silicio, etcétera, entonces yo voy a ser capaz de formar ahí mis partículas de polvo que luego van a constituir, cuando esta estrella mande cosas al exterior, pues va a formar parte ya del medio interestelar, ¿no? Entonces, aquí hay escalas de tamaños, escalas de temperaturas y escalas de densidad que les pueden dar a ustedes idea de qué es lo que está pasando. Entonces, nucleosíntesis, formación de moléculas, formación de polvo, y acá afuera hay reacciones fotoquímicas porque ya la radiación le está pegando a las moléculas y podemos tener otro tipo de moléculas ahí, ¿no? Vientos. Entonces, es un diagrama muy bonito, vale la pena verlo con cuidado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es que el núcleo se colapsa, aumenta su temperatura mucho y entonces emite fotones ultravioleta. Por otra parte, la estrella va a tener su viento estelar y la radiación ultravioleta va a pegarle al viento. Este diagrama es con el que explicamos las nebulosas planetarias. Aquí está la estrella. La estrella, por tener esta radiación ultravioleta, tiene un viento muy rápido, de 1000 o 2000 kilómetros por segundo. Y entonces acá tenemos el gas que salió de la gigante, ¿no? Del viento de la gigante. Bueno, aquí ya sucede, les digo que es como un hueso de aguacate, porque la estrella gigante, en una de esas, libera todo su material y se queda solo el núcleo, lo que sería lo que va a ser la enana blanca. Ese núcleo muy caliente emite radiación ultravioleta que choca, bueno, el viento choca con el viento lento y denso de la estrella gigante, y ese choque me produce dos cosas. Una es que ese material se vuelve más denso, ¿sí? El choque puede avanzar hacia afuera y puede avanzar hacia adentro. Al avanzar hacia adentro, se calienta un montón el interior de las nebulosas y se le conoce como la burbuja caliente, y puede emitir en rayos X. O sea, estamos hablando de millones de grados. El gas tenue que está aquí, entre la estrella y la nebulosa.
No todas las nebulosas se ha detectado, pero sí en algunas, ¿no? ¿Y qué pasa con esto de aquí? Que al gas, al comprimirse el gas y llegar radiación ultravioleta, tenemos el famosísimo, famosísima fotoionización, la liberación de electrones por culpa de un fotón de alta energía. ¿Ok? Y eso es una nebulosa planetaria. Entonces aquí tenemos una foto de una nebulosa planetaria muy, muy esférica. Las nebulosas planetarias son, para empezar, es el campo que yo trabajo, entonces por eso me emocionan. Las nebulosas planetarias eh, eh, son estrellas que originalmente tenían entre 0.8 y 8 masas solares, con temperaturas superficiales de entre 25 y 300 mil Kelvin, ¿sí? Y la estrella ya en esta etapa, la estrella tiene entre 25 y 300 mil Kelvin. Y esta envoltura es una envoltura de gas ionizado que tiene hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, neón, argón, azufre y otros elementos químicos. También la vemos en emisión en radio continuo y, como les digo, se predice que deberían verse en todos los casos rayos X, aunque no en todos se ha detectado. Eh, y el gas tiene una temperatura entre 5 y 20 mil Kelvin, es decir, el gas está ionizado, la densidad entre 1 y 5, entre 1 y 10 a la 5 partículas por centímetro cúbico, y esta cosa se expande curiosamente a 40 kilómetros por segundo, más o menos, ¿no? Luego hay todo después podemos platicar de eso, pero hay todo un tema de por qué se expande esa velocidad, y ahí viene la cosa de la cinemática que a mí me fascina. Pero estamos hablando ahorita de la evolución de la estrella. Entonces, una estrella que al final de su vida llega, después de perder masa o lo que ustedes quieran, llega con una masa menor a 1.4 masas solares, se convertirá en nebulosa planetaria. ¿Sí? Y es una cosa como esta, ¿sí? Una nebulosa planetaria, hay más bipolares, hay un zoológico de planetarios muy bonito, ¿sí? Aquí tenemos otras, miren las bipolares, las point symmetric, entonces hay de todo, ¿no? Y estas son algunas que he estudiado yo. Estas las he estudiado yo y mis colaboradores. Y bueno, son realmente unas morfologías muy interesantes que no sabemos hasta ahora por qué esas morfologías. Cuando deberían ser redonditas o cuando mucho un poco elípticas o bipolares, nos sale cada cosa rara, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué pasa? Bueno, entonces la nebulosa planetaria es la manera en que la estrella de baja masa aporta elementos nuevos, elementos más pesados, químicamente enriquecido el material, lo aporta al medio interestelar para que luego se formen otra vez nuevas estrellas. Ahora, si la estrella está entre 1.4 y 3 masas solares, entonces explota como supernova. Y lo que nos queda en donde estaba la estrella es una estrella de neutrones. Aquí está una explosión de supernova en la mismísima región en donde aquí está la estrellita sin nada, ¿no? ¿Qué es una estrella de neutrones? Una estrella de neutrones, creo que está aquí. No sé si hay sonido o no hay sonido. Sí hay sonido. La nebulosa del cangrejo. Resulta que esta sí es foto de verdad, una composición con de varios telescopios, ¿no? La parte de rayos X es la parte moradita y la parte óptica es la parte de afuera, ¿no? Esto es una remanente supernova. Es relativamente parecido a una nebulosa planetaria porque proviene de la evolución de una estrella, pero esta es una estrella muy grande, muy masiva, explota y entonces aquí pasan cosas interesantes. La velocidad de expansión de la explosión son miles de kilómetros por segundo. Y eso nos produce también que en el frente de choque de la expansión haya también procesos de captura de neutrones y otras cosas. Entonces, esta cosa nos forma también elementos químicos y más pesados,
que son los fenómenos que podrían explicar los elementos químicos pesados aquí en la Tierra, ¿no? O sea, la evolución de estrellas como el Sol nos va a llevar hasta el hierro o antes del hierro, pero después de eso, todos los demás elementos pueden ser formados por este tipo de procesos. De hecho, en la formación de estrellas de neutrones binarias, ¿no? Hace poco se pudo comprobar que efectivamente estas cosas pueden formar los átomos de oro. Entonces, cuando ustedes le regalen una alhaja a alguien de plata o de oro, eso provino de la fusión de estrellas supermasivas, ¿no? No proviene de la evolución de estrellitas ridículas. Yo creo por eso cuesta tanto el oro. Esto que está aquí es lo que queda después de una explosión supernova, es un pulsar. Un pulsar pareciera que por el nombre, pues es una estrella que está pulsando, pero no. Es una estrella muy compacta, prácticamente, digamos, si la enana, el Sol, imagínense el Sol, ¿no? Que la pelota de básquetbol comparado con un granito de foam. Eso sería el Sol comparado con una estrella enana blanca, ¿no? La estrella blanca es como el tamaño de la Tierra. Y ahora piensen que agarran toda la Tierra y la hacen del tamaño de una ciudad grande, de unos 10, 20 kilómetros. Eso es lo que mide una estrella de neutrones, 10, 20 kilómetros. Y entonces, como está tan compacta, el campo magnético es muy intenso y las partículas cargadas que quedaron por ahí, que les decía que espiralean alrededor de las líneas de campo, se frenan o se aceleran en los polos y eso nos produce radiación sincrotrón se llama. Y si el eje de rotación de la estrella no coincide con el eje magnético, tenemos esto que está aquí, que pareciera como un faro. Entonces, si yo tengo mi detector, cada vez que veo el manchón rosa, imagínense que es una señal de radio, ¿no? Entonces, pip, 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 estoy detectando el radio, entonces estoy detectando pulsos en radio. Ah, pues es un pulsar. Pero realmente esta es la explicación, que de hecho también hay una historia ahí chistosa con lo de los pulsares y los extraterrestres, ¿no? La otra cosa interesante que sucede con las supernovas es que la misma explosión de supernova puede estimular, puede inducir la formación de una nueva generación de estrellas en las nubes de alrededor. Entonces, podríamos formar estrellas o estimular la formación de estrellas con la muerte de una estrella. ¿Qué pasa cuando la estrella que está evolucionando termina con una masa mayor a 3 masas solares? Bueno, pues lo que sucede es el colapso gravitacional. Se forma un agujero negro. Entonces, imagínense que están ustedes en la superficie de una estrella, de un cuerpo, están parados, imagínense, porque no pueden pararse en el sol, pero imagínense que estuvieran, y están jugando con un rayo láser, ¿no? Están jugando con su láser, mi láser, qué feliz soy, lo aviento para arriba, para los lados y se va, ¿no? ¿Qué pasa si disminuye el radio? Si se hace más chiquita la estrella, pero conserva la misma masa. Pues si se hace más chiquita la estrella, resulta que yo voy a ver cómo se desvían los haces de luz. Según la teoría general de relatividad, la masa deforma el espacio-tiempo. Entonces no es lo mismo lanzar el láser cerca de un lugar con poca masa a lanzar el láser cerca de un lugar que está muy masivo. Es la misma masa, pero estoy muy cerca de ese lugar. Entonces, como si estuviera con un objeto muy masivo. Entonces, ¿qué pasa? Que las líneas de mi láser se van a desviar por la presencia de la masa. Pero si compacto aún más mi estrella, yo estoy parado en la superficie, entonces imagínense, voy a estar en un lugar con muchísima densidad, un lugar muy masivo, a un radio muy pequeñito, entonces se dice que ya el láser va a desviarse tanto que no va a salir de cierto radio. Entonces se va a desviar, se va a regresar. Es decir, ocurre la desaparición. O sea, en un objeto como ese no sale la luz, y por ende las ondas de radio, ninguna radiación electromagnética. Tampoco sale la materia, ¿ok? Y eso es un agujero negro. Entonces, es algo muy sencillo, decía Carl Sagan, ¿no? Un agujero negro es muy sencillo, tiene solamente dos cosas, ¿no? La singularidad, que es ese punto en donde ocurre esa cosa, ¿sí?
La singularidad, que es el punto que produce todo esto, y esto que se llama el horizonte de eventos, que es también el radio de Schwarzschild, ¿no? Que cuando un objeto cae aquí, ya no podemos saber nada de él, ¿no? Entonces, ahí adentro hay una presión infinita, densidad infinita y una curvatura infinita del espacio-tiempo, ¿no? Ya llegamos aquí, ya lo perdemos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, siempre pensamos en un hoyo negro porque pensamos en un dibujo bidimensional y entonces el hoyo negro saca a una especie de tercera dimensión, ¿no? ¿Y cómo se vería estar cerca de un agujero negro? Pues como una lente, el agujero negro estaría desviando la luz y estaríamos viendo una lente gravitacional. Espero que no se mareen, a mí ya me mareó, pero bueno, eso es lo que, eso es lo que pasa y sucede, ¿verdad? Bueno, entonces se han encontrado variaciones muy rápidas del brillo de rayos X de algunos sistemas binarios. ¿Eso qué significa? Que si varía muy rápido, el lugar es muy pequeñín. Dado que las velocidades de variación no pueden ser mayor que la velocidad de la luz, el objeto que debe estar variando debe ser muy pequeño. Y eso nos llevó a afirmar nuestra idea de que las estrellas muy masivas efectivamente evolucionan en agujeros negros.